Buenas noches, amigos, una nueva emisión de Extraños en la Noche, hoy jueves 11 de mayo, siempre por la señal de Canal 2. En Jujuy se van produciendo 6 femicidios en lo que va del año, 4 de ellos se produjeron en la ciudad de San Pedro. Después aparecen otras noticias como el famoso juego de la ballena azul. Bueno, y todo este tipo de cosas nos llevan a preguntarnos qué nos está pasando como sociedad. Así que el primer bloque vamos a charlar un poquito de este tema. Nos va a acompañar Carmen Rosso, que es una psicóloga, entiende de estas cuestiones. Bueno, y en esta charla vamos a tratar de saber un poco qué es lo que nos está ocurriendo. Y después vamos a hablar de cultura, como siempre. Vamos a tener un coloquio con Silvia Cornejo, quien es una de las fundadoras y alma mater del Mozarteum filial Jujuy. Así que les propongo una brevísima pausa y ya está sentada Carmen Rosso con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con Carmen Rosso. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por venir. Hola, buenas noches. Es psicóloga, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, es jujeña, y bueno, ahora se trabaja en psicoterapia gestáltica. Exacto. Cuestiones nuevas, ¿no? Sí, es una nueva forma de aplicar técnicas en la psicología. Yo decía al principio que la idea de conversar con usted era esencialmente tratar de pensar un poquito qué nos está pasando, ¿no? Sí. 6 femicidios en lo que va del año, todos muy violentos, sí. Eso es lo que a mí me llamaba la atención, una hazaña importante. ¿Qué está cambiando en la sociedad? ¿O siempre fue así y antes no se veía? Bueno, hay una antropóloga que está estudiando sobre todo esto que se llama Marcela Lagarde. Ella crea un nuevo término muy similar al anterior, porque antes se lo denominaba como femicidio, ¿sí? Que también estaba relacionado con los crímenes, homicidios hacia las mujeres, ¿no? Claro, era por el simple hecho de ser mujeres, ese era el punto. Ese era el punto. Entonces Marcela Lagarde lo que hace es decir que ahora vamos a denominarlo feminicidio, haciendo esta diferenciación, poniendo el acento justamente en esto, ¿no? Que son crímenes cometidos con odio, con saña, con crueldad, en la que se busca no solo la muerte de la mujer, sino también la humillación. A la vez ella lo que dice que este concepto tiene un tinte político en el sentido de que busca poner la mirada sobre la acción del Estado, en la cual muchas veces notamos que hay como una inactividad, a veces absoluta, a veces parcial, por parte de las medidas que toma el Estado. Entonces, los movimientos de mujeres toman este término como para diferenciarlo de aquel otro, teniendo en cuenta también que se ponga la mirada sobre el Estado. Ahora, vamos por partes. Sí. Usted hace mención al tema del rol del Estado. Sí. El rol del Estado, permanentemente vemos que cada vez que ocurre algo, crea una secretaría, una nueva subsecretaría, ahora en Jujuy los juzgados especiales que van a tratar y atender los casos de violencia de género, pero me da la sensación, y esto partiendo de mi ignorancia del tema, que no lo vamos a solucionar con más burocracia. Sí. Con más gente, más burocracia, más secretaría, más subsecretaría, más coordinadores. No lo vamos a solucionar. Exactamente. Una de las líneas con respecto a este tema de ver por qué está sucediendo esto de los femicidios o feminicidios, como quisiéramos llamarlo, es que quede claro de que no hubo un incremento, o sea que los números siguen siendo los mismos. Esa es una de las líneas, ¿no? Lo que sí se modificó es que ahora hay más difusión. Con esto del movimiento de las mujeres, entonces se está difundiendo más, se está hablando más, y lo llamativo es que a pesar de que hay todo eso, no se reduce el número. Ahí está la cuestión, que no es que hay más, pero tampoco hay menos. Entonces todo lo que se está haciendo no está resultando. En ese caso sería esto, poner otra secretaría o todo lo que tiene que ver con la penalidad, no está haciendo que esto disminuya. ¿A dónde hay que trabajar? Y es integral. Por un lado, hay otra rama que es la que habla de toda esta cuestión, no desde ese lugar, sino poniendo el acento en ver qué es lo que está pasando más antropológicamente, más desde una mirada social.
Hay una escritora muy buena que es activista feminista, se llama Maruja Barriga, que habla sobre este tema y dice que en realidad lo que está sucediendo es que en esto que la mujer está intentando ganar nuevos espacios de autonomía, y está por lo tanto cuestionando sistemas patriarcales que se venían dando en la sociedad, el hombre está reaccionando contra esto. Ella va un poquito más allá y dice que el hombre sí está dispuesto a ceder espacios de poder político para la mujer. Y hablamos de espacios políticos en líneas generales, claro, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Entonces, en eso sí está dispuesto a ceder terreno, pero donde no está dispuesto a ceder terreno es con respecto al poder que tiene sobre la autonomía del cuerpo de la mujer. Por eso es que se ve que hay como una hazaña, como una crueldad y una violencia hacia la mujer que tiene que ver justamente con su cuerpo. Ahora, la violencia hacia la mujer se da en todos los estratos sociales, ¿es particular de algún sector? Se da en todos los estratos sociales. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces hay gente que no denuncia justamente, bueno, por cuestiones sociales, ¿no? Entonces, los que salen a la calle, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, a veces sí tiene que ver con otros medios, que es el único recurso que tienen. Tienen que salir a la calle, a los medios, para que les presten atención, porque no tienen otra forma. En cambio, si perteneces a un medio social, económico más elevado, quizás vas por otro lugar. Y también ahí tiene que ver con todo lo cultural, que eso se tapa un poco más, que esto se resguarda y que a veces incluso no se hacen muchas denuncias, bueno, no de la muerte, ¿no? Pero de otras situaciones de violencia no se denuncia. O sea, usted en cierta medida adhiere que esta hazaña se da por los lugares que está conquistando la mujer. Sí, esto es como un reflejo de eso. Eduardo Galeano también utiliza una frase que hace alusión a esto, en la cual dice que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Está buena. Muy buena. Está muy buena. Muy buena. Y justamente explica esto. Y esto tiene que ver con una revolución que está sucediendo con respecto a los roles de la mujer, a la autonomía, todo lo que va logrando, todo lo que va conquistando. Hace un tiempo todo esto de la violencia tenía que ver más con un ámbito privado. Puertas adentro. Exacto, he escuchado incluso casos de personas que me han comentado de que antes, ¿no? Ahora eso está modificándose un poco, de que antes iban a hacer la denuncia porque el marido las había golpeado, y en la comisaría las mandaban de vuelta a la casa diciendo que era un problema de pareja que lo resuelva con el marido. No, y después estaba la otra pregunta que le hemos escuchado muchas veces a mujeres víctimas de la violencia, cuando decían, y a veces en la policía nos preguntan, ¿y vos qué has hecho? Siempre, eso pasaba muchísimo. Eso es una de las cosas que ahora se está moviendo. Y eso tenemos que agradecerlo a esta difusión que se está dando, que mucha gente discute y piensa que no es bueno y piensa que hay mucho de amarillismo, que seguramente en algunos casos sí, pero en otros casos también está creando otra conciencia social. También las personas estamos empezando a aprender a darnos cuenta de nuestros propios pensamientos, nuestros prejuicios, y desde eso vamos a ir moviendo. Este es un movimiento que se está dando gradual, de a poco. Lo lamentable es que hay muchas víctimas. Como sociedad somos absolutamente contradictorios. Sí. ¿Por qué? Desde los medios se intenta terminar con esta historia de la violencia de género. Muchísimas mujeres y hombres se movilizan a diario para terminar con esto. El Estado empieza a crear más secretaría, a poner más dinero, juzgados especiales, qué sé yo. Y en la televisión, en el horario central, pasa una telenovela donde la mujer se la esclaviza y se le pega. Exactamente. O sea, es una contradicción absoluta. Absoluta. Por eso esto está recién en movimiento. No está todavía terminado. O sea, recién estamos empezando a abrir la cabeza a esto. Y por eso también es muy importante darnos cuenta de que tiene que comenzar también en la educación, tanto formal como en la casa. Ahí comenzamos también.
Sí, es muy importante. ¿Cómo es el sistema para dar educación sexual en las escuelas? Sí. No solamente está apuntado a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, sino con muchísimas temáticas de género, en las cuales los niños empiezan a aprender la equidad de género, ¿no? Empiezan a darse cuenta. Ahora, ¿Jujuy es una sociedad machista? Muy machista, sí. Eso sucede en el norte del país, no solo Jujuy, sino que también se ve en Salta. Es muy notable, no solamente en esto, ¿no? En estas cuestiones, sino en muchas otras, la diferencia que existe con otras personas del centro del país o más del sur. Ahora, seguramente todos los hombres tenemos un dejo de machismo en algún lado, ¿sí? Algunos lo tendremos más exacerbados que otros, Exacto. eso no tengo duda. Sí. Pero también hay mujeres machistas. Sobre todo, ¿quiénes son las que crean a los varones? Las mujeres. Las mujeres son las que educan a los varones machistas y a las propias mujeres machistas. Ellas claro, son. Pero es rara la sensación, ¿no? Porque, y hago mi experiencia de mi casa, Sí. En mi casa había un matriarcado. Ajá. Porque la que manejaba la casa, Sí. la que se decía qué se hacía y qué no se hacía, era Sí. mi mamá. Pero eso era puertas adentro quizás. ¿Para el afuera también? No sé. Creo y es que verdad, ahí está. Y es verdad lo que usted dice, ella es la que nos criaba a nosotros. Claro, claro. Es la mujer. Entonces todos los hombres machistas que hoy vemos han sido criados también por una mamá. O sea, no pongamos toda la responsabilidad, pero gran parte sí la tiene la mujer. Ahora, una persona que es víctima de esto, ¿necesita asistencia psicológica? Sí, sin dudas. Eso sería muy importante que se entienda, ¿no? Que hay señales anteriores. Por eso también está en lo de la educación. Muchas veces se naturaliza la violencia masculina. Y con violencia no solo me refiero a los golpes, sino a otra clase de violencia, ¿no? En los noviazgos, cuando vemos a los adolescentes, cuando vemos ahí cuando ya empiezan con el control de a quién estás escribiendo, qué ropa te estás poniendo, con quién te estás hablando. Y ahí volvemos a esto que decía esta antropóloga que yo comentaba, que no quiere ceder el control sobre la autonomía del cuerpo de la mujer. ¿Es sobre el cuerpo o es sobre la mente? En realidad, Sobre la voluntad me refiero. claro, bueno, sí, sobre la voluntad, pero también puesto el acento sobre lo que hace en el cuerpo. O sea, el camino que quiere tener esa mujer con respecto a su cuerpo. Muchos casos que hemos escuchado en las noticias comentan de que pasó porque le pidió el divorcio, porque la mujer se quiso separar y le dijo, porque la mujer se fue a bailar y no volvió temprano o a la hora que tenía que volver, o porque la vio con otra persona. Entonces ahí, ¿qué es lo que resalta? No es por, o sea, así quizás a veces es por ir al trabajo, pero la mayoría de veces tiene que ver con estas cuestiones del cuerpo de la mujer, de la inseguridad del hombre, del celo del hombre. Ahora, yo a veces tengo o sea, Sí. adhiero a lo que usted está planteando, pero a veces cuando las escucho, sobre todo a las militantes feministas, Sí. tengo miedo de que se pasen de rosca. Sí. ¿Sí? Y pretendan, o algunos lo pretenden directamente, que el hombre deje de ser hombre y la mujer deje de ser mujer. Claro, claro. Sí, como en todo. A ver, somos iguales pero somos diferentes. Sí, y eso es lo maravilloso. Somos absolutamente iguales, pero somos diferentes. Exacto, sí. Y ahí es cuando tenemos que tener cuidado con el fanatismo. El fanatismo siempre a lo largo de la historia, no solo en esta problemática, sino en cualquier problemática, siempre trae problemas. No es bueno el fanatismo. Siempre hay que tratar de lograr esto, ¿no? De tomar conciencia de qué es lo que estamos intentando con esto. Porque la idea es la igualdad, pero en el sentido de respetarnos en nuestras diferencias, de vernos como seres distintos, no en una igualdad queriendo, no sé, atropellar a cosas que tienen por ahí que ver quizás con lo Si masculino. fuéramos iguales sería muy aburrido. Exactamente. Sería muy Claro, aburrido. claro, sin dudas. Ahora, así vamos cambiando Sí. un poquito de tema. Sí. Usted hizo mención a la formación y a los chicos, ¿no? Sí.
La generación ahora es la generación del Twitter, del Facebook, del Instagram, del WhatsApp, del Telegram, toda la tecnología. Toda esa tecnología que es maravillosa. Sí. Pero es tan maravillosa como perversa. Tal cual, sí. Ahora apareció este famoso juego de la ballena azul. Sí. Más allá de esto la pregunta es ¿por qué un chico se atreve a un juego de estas características, donde debe autoflagelarse, inclusive llega hasta el suicidio? Sin dudas este juego aparece y tiene repercusión porque ya estaba antes instalada esta problemática. El autoflagelo ya se viene dando antes en los adolescentes, no es por este juego. Me ha tocado trabajar con adolescentes que, como no tienen otro recurso para enfrentar sus emociones, se cortan. Aduciendo que esa es la única manera que ellos tienen de sentir menos dolor emocional. Entonces, acá, y que es lo que yo le digo a todos mis pacientes, ¿qué es lo que pasa? Nadie nos enseña cómo son las emociones, nadie nos enseña que de toda emoción siempre hay algo funcional que podemos sacar. Por ejemplo, con el enojo siempre es muy combatido. Muchas mamás dicen, no te enojes, y en realidad el enojo tiene su función. El enojo resuelve algo, pero si yo no sé cómo funciona el enojo, no sé que sí o sí necesito una descarga, o sea, no es me aguanto y me callo, no, hay que descargar. El tema es aprender a descargarlo de formas funcionales, no juntar enojo hasta que llega un momento en el que exploto y descargo de la peor manera. Y cuando ya no tengo otros recursos que a veces hacerme daño o hacerle daño al otro. ¿Cómo el papá puede mirar eso? El papá tiene que ¿Cuándo empezar ve la luz de alerta? Bueno, el papá tiene que empezar de antes, primero, desde niños. Yo tengo 2 niños muy chiquitos y yo desde pequeñita, mi nena, desde los 2 años, 3 años, que ella no entendía mucho el concepto, le iba enseñando estas cuestiones emocionales, de que el enojo está bien, que se enoje está bien, pero que no pegue a mamá o al hermanito, sino que, por ejemplo, vaya y pegue en el sillón. A su edad, cada cosa a su edad. Hay que ir enseñándoles lo que son las emociones. Por eso es tan importante que también... No está mal tener emociones, no. Lo malo es cómo las canalizamos. Exactamente. Todas las emociones tienen funciones buenas. Ninguna está en nosotros para perjudicarnos. El problema es que cuando nadie nos enseña, cuando nosotros no sabemos cómo funcionan, las usamos mal. Por ejemplo, el enojo. El enojo, cuando no sabemos cómo es y tratamos de taparlo, termina provocándonos daño. Cuando un adolescente con el que yo trabajaba me decía, yo me corto para no ir y pelearme con alguien o salir a la calle y tomar y drogarme. Pero, o sea, les falta recursos, herramientas para entender qué es lo que les está pasando, qué es lo que necesitaban resolver de antes, que no pudieron saberlo y terminan así. La inmediatez del mundo de hoy, ¿no? La inmediatez del Twitter, del WhatsApp, del Facebook, ¿eso puede ser que le quite posibilidades de sentarse a reflexionar 30 segundos? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Acá lo que está mal no es la tecnología, es la educación que recibieron antes. Un niño que fue educado en un hogar donde se habla, donde se comunica, donde se sabe de las emociones, cuando llega adolescente no va a hacer un mal uso de la tecnología. El problema es que los papás tampoco saben cómo funcionan las emociones. Yo trabajo... Mucho menos la tecnología. Menos la tecnología. Entonces son 2 cosas que desconocen. Porque nosotros los que somos del siglo pasado, como es mi caso... No existía esta conversación de las emociones. Claro, pero a ver, claro. Ninguno salía ni con dislexia, ni tenía que ir... O sea, era otro tiempo. Era otro tiempo. Pero usted sabe, les cuento esto de manera anecdótica. En una ciudad del país, muy cercana a la nuestra, hace 5 o 6 años el grupo CREA hizo un trabajo muy interesante con 100 adolescentes de tercer año. De 4 colegios, 2 colegios muy caros y 2 colegios periféricos. Cuando era el mismo cuestionario para todos los chicos. Una de esas preguntas, que es la que a mí me quedó más grabada, le preguntaba cómo se veían a los 30 años. De los colegios periféricos, muchísimos decían, ¿y llegaré?
Y de los otros colegios decían, y a mí me gustaría estar en Estados Unidos estudiando, probablemente tenga un hijo y esté casado. Claro, claro. O sea, la diferencia era abismal. Y me daba la sensación que estos chicos de las escuelas periféricas tenían como que habían perdido la esperanza. Sí. Esa es la primera, no soy un especialista en esto, pero era una primera lectura que yo hacía. Claro, sí, sin dudas. Y a veces el perder la esperanza también te conecta con el resentimiento, que también va de la mano del enojo. Entonces, yo creo que lo más importante son las emociones. Si nosotros aprendemos sobre las emociones, podríamos evitar muchísimas cosas. Pero ahí está el problema, que un montón de veces menospreciamos eso, pensamos que va por otro lugar y queremos arreglar las cosas desde lo que vemos afuera, arriba. En realidad todo va por adentro. Y después tenemos la otra, ¿no? Que vaya a descargar a jugar la pelota. Claro. Y va a un club que es otra riña a campo abierta. Claro, claro, que tampoco le sirve. Lo único que le genera es cargarse más. ¿Y por qué no le enseñamos a los chicos? Porque no está instituido de actividades culturales. Claro, y sería maravilloso. Pintar, tocar música, aunque no sepa tocar, ir a sentarse a escuchar. Exactamente. Y es que eso es lo que necesitamos hacer, conectarnos con todas estas otras actividades que están al alcance de la mano. Porque si bien es cierto que está la tecnología, pero un niño que ha sido criado en equilibrio, que ha sido criado con comunicación, con un sano contacto con sus emociones, a la tecnología no la va a usar mal. Entonces no es atacar a tecnología o a los medios de comunicación, que también en este caso, volviendo un poco a lo de el feminicidio, se ataca a veces, no va por ahí. La cuestión es antes, es en la casa. Aprender a manejar las emociones. A conocerlas primero y a manejarlas. Ahora, ¿cómo le enseñamos a un niño que no sea machista? Y primero los padres. Si yo soy machista como mamá o como papá, más allá de lo que yo le diga al niño, estoy mostrando con mis actitudes otra cosa. Entonces, primero también revisar en nosotros cuáles son nuestros conceptos. ¿Qué sentimos nosotros cuando, no sé, vemos una noticia de una niña que fue violada y, no sé, alguien comenta de que fue porque estaba en el boliche sola? ¿Qué pensamos nosotros? Algo habrá hecho. O no tendría que haber estado afuera. Hay cosas que son menos elocuentes que eso. Sí. Llegar a la casa y encontrarla a la mamá, que acaba de llegar de trabajar también. Exacto. Cocinando a lo que puede, a la velocidad que pueda. Sí. Mientras tanto los chicos llegan a la escuela, el marido llega, se sienta en la mesa. Exactamente. Y avalado. Termina de comer, todos se levantan. Y queda la mamá para hacer. Y la mamá queda para... Eso también es gestualidad. Exactamente, exactamente. Y nadie le dice al chico, tu mamá tiene que hacer esto, claro, o lo hace porque es mujer. Claro. Forma parte ya de la cultura. O las mujeres que me dicen en el consultorio, mi marido me ayuda con mi hija. O sea, no es me ayuda, porque no es una función tuya. El rol de la paternidad es compartido. En todo caso, juntos deciden quién se ocupa más de esta actividad o de la otra. Pero ya en la mujer está esto de el me ayuda. Y no solo con los hijos, me ayudó a lavar los platos, me ayudó. Entonces ahí el otro día me ayudó a cocinar. Claro. Y lo dicen contentas como si hubiese sido... El marido hace el asado y la mujer lava todo. Bueno, tiene que haber un equilibrio, que eso ya forma parte de la pareja. Hasta donde yo hago ciertas funciones y hasta donde el otro, eso ya es del fuero íntimo. ¿Influye mucho esa gestualidad en la formación de los chicos? Duda, absolutamente. ¿Sí? Y todo lo que decimos, hasta, o sea, a veces parece fanático, yo a veces lo escucho y me suena como exagerado en algunas cuestiones, pero sí también tiene que ver hasta cómo cuando un niño nace, qué ropita le ponemos, qué cositas puede hacer, con qué juguetes puede jugar, con qué juguetes no. Si un varón agarra una muñeca, antes todo el mundo, ay por Dios, ¿qué le pasó? Se horrorizaban. Y ya tenían miedo de que, bueno, existan otras cosas, ¿no? Que no vamos a entrar en ese tema porque ya es otro. Pero desde que nacen ya empieza a haber esta cuestión de la diferencia, ¿sí? O no le pegues porque es nena. Entonces al varón sí,
También, y al varón, si no hay fractura expuesta, no hay problema, digamos, claro, más o menos. Exacto, a él sí está permitido. Y eso está muy naturalizada, la conexión entre la violencia y lo masculino. Hermosa charla, creo que muy constructiva. Carmen Rosso, muchísimas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a vos. En la noche. Muchísimas gracias a vos. Una breve pausa y ya hablamos con Silvia Cornejo. Algo maravilloso, el Mozarteum. Silvia Cornejo, muchas gracias por venir. Pero bueno, gracias a ustedes realmente por esta invitación, encontrarnos siempre. Ahora, lo primero que se me ocurre es, ¿por qué decidió formar parte y fundar el Mozarteum Filial Jujuy? Bueno, yo no lo fundé, sí, digamos, fue en el grupo, bueno, en el equipo. En el grupo. A Marta Raquel González López de Gámez, que tenía relaciones, como muchos de nosotros, con Salta, había venido a Salta algunos espectáculos como el Coro de Niños de Viena, sí, el Cuarteto Beethoven, y entonces ella en una reunión cualquiera dijo, sí, ¿por qué nosotros no lo traemos cosas así del Mozarteum? Y la presidenta del Mozarteum en ese momento era su cuñada y tenía amistades con la señora Janet Arataderice. Entonces a ella se le ocurrió llamar a un grupo de personas que podrían estar interesados en formar un Mozarteum, pero previamente se pidió que vinieran del Mozarteum como para hablar con nosotros y ver cuáles eran las condiciones para hacer una filial. Y así comenzaron. Y así comenzamos con un grupito que éramos 6, 8 más o menos. Después se hizo una asamblea. Estamos hablando hace 36 años atrás. En el año 81. Sí. Entonces, después, se hizo una asamblea y ahí lo eligieron a José Antonio Casas, mi marido. Sí. Mi marido lo eligen ahí y empezamos así. Ahora, ¿esto fue porque a ustedes les gustaba escuchar esta música, la música clásica, o era una manera de decir, esta va a ser una herramienta para difundir esta música también? En el grupo estaban el ingeniero Serrano, que era gran conocedor de música, Ricardo López Naguil, que también eran conocedores de música, pero nosotros absolutamente nada. Sí, había un oído valses de Strauss, no tanto como eso, pero bueno, y pasó así, pero dijimos, en Jujuy hace falta algo, ¿no? Y había habido, por ejemplo, cosas como Frings, había habido un movimiento cultural. Entonces dijimos, y bueno, nos larguemos con un sistema de abonos, es decir, no eran socios exactamente, sino abonados que comprometían una ayuda y que eso es lo que nos permitía ofrecer conciertos que venían ofrecidos a su vez por el Mozarteum argentino. Mozarteum argentino es una institución muy grande, ¿no? Mozarteum argentino, pero también comenzó un poco, lo que pasa es que tienen todo un Teatro Colón, claro. También comenzó, en lugares como museos. Uh-huh. Ellos estaban en el Museo de Arte Decorativo, empezaron las cosas así. Cuando entra la señora Derice, como un año o dos después que renuncia el primer presidente, ella era una joven talentosa, con mucho charme, y bueno, ella es la que estuvo prácticamente 60 años en el Mozarteum argentino. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente, hace 36 años que está el Mozarteum, sí, filial Jujuy, y sin embargo en Jujuy permanentemente ha dado músicos de mucha calidad y mucho talento.
Sí. O sea, era como que le faltaba un espacio, ¿no? Yo creo que para la música siempre hay espacios que digamos que faltan, porque la música abarca muchísimas manifestaciones, pero la música clásica no. Entonces, esto era una opción dentro de otras opciones de música clásica, y especialmente de música de cámara, porque el Mozarteum Jujuy, yo creo que cuando viene la señora de Erice y ve el Teatro Mitre, una joya, que es una joya arquitectónica y en todo sentido. La acústica que tiene el teatro. La acústica. Entonces, cuando ella ve ese teatro, dice, aquí tiene que haber Mozarteum. Y tiene que haber música de cámara. Y tiene que haber música de cámara. Entonces, ¿qué trajimos la primera vez? Bueno, eran otras épocas, que fue un ensamble orquestral de París, con un famoso trompetista que se llamaba Morisot André. Con ellos empezamos, pero era una orquesta de 40 personas. Una orquesta importante. Era una orquesta importante, pero ya le digo, empezamos con eso, empezamos con 4 conciertos al año. En ese momento no había piano, digamos el único que había, pero no estaba en condiciones, era el del Teatro Mitre. Y cuando en la segunda función viene la señora de Erice, ella dice, pero el Mozarteum tiene que tener también espectáculos con piano, funciones con piano. Estamos hablando del año 80. Concierto, no cualquier piano. No, pero ni siquiera ahora tenemos un piano de concierto, porque tenemos un piano que en realidad es de no sé cuánto cola, pero no alcanza a ser un piano de concierto. No hay en Jujuy un piano de concierto. Teléfono para la Secretaría de Cultura. No sé, yo, digamos, uno hace sus cosas, pero bueno, las decisiones esas grandes las toma, creo, las autoridades. El Teatro Mitre se merece un piano de concierto. El Teatro Mitre se merece un piano de cola. Se merece absolutamente. Bueno, ¿no? Y ahí, en ese momento, la señora de Erice dijo, a ver, ¿y cuál es el piano que hay? Y gracias así a la efectividad, a la prontitud, a todo cómo se actuó, al día siguiente el Mozarteum argentino había conseguido una autorización del gobierno para llevarse el piano a costa del Mozarteum argentino, arreglarlo allá, y volvió el piano, y nosotros tuvimos piano para las otras funciones. Piano con afinador. Piano, es decir, le habían hecho ya de todo al piano, cambiado esto, cambiado el otro, y fue el piano que tuvimos años, hasta que Mozarteum también y varios adquirentes del piano destinaron un piano para la filial en el 1995. Un gran paso. Que fue un gran paso y que es el que estamos usando hasta el día de hoy, que está en comodato con el Mozarteum argentino. Ahora, Silvia, cuando se ponen a diagramar lo que va a ser la oferta del año, los distintos conciertos, ¿cuáles son los criterios que usan? ¿Cómo las van eligiendo a las distintas presentaciones? Bueno, yo creo que, digamos, nosotros, hablo en general, por más que a algunos les gusta y lo demás, la música clásica, no estamos capacitados, no somos quienes para juzgar la bondad o la jerarquía de un conjunto o de un artista. Entonces, en algún momento, y que hemos tenido algunas malas experiencias, decidimos, en la comisión directiva hablo porque como yo vengo
vengo hasta ahora, decidimos que todo se canalizaba por el Mozarteum. Entonces, el Mozarteum, que además está abierto a muchas de nuestras inquietudes, el Mozarteum argentino ofrece una serie hace una serie de propuestas de coros, de grupos de cámara, de esto, del otro. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros nos movemos con, digamos, un presupuesto bastante ajustado, porque aquí en Jujuy, primero que no se está acostumbrado a pagar grandes sumas, no por un concierto o por esto, bueno. Entonces nosotros tratamos de compensar con un espectáculo que realmente, digamos, por la cantidad de integrantes requieren pasajes que son, sabemos lo que son de Buenos Aires aquí. Y bueno, entonces tratamos así de compensar, pero siempre con la calidad que sabemos que el Mozarteum garantiza. Que el Mozarteum viene con el sello de garantía del Mozart. Las veces que fui al Mitre, que debo reconocer no fueron muchas, escuchar cosas del Mozarteum, realmente cosas maravillosas. Claro. Cosa muy buena. Y ahora hay otra presentación. Ahora está la Kammersymphonie se llama Wiener, porque es de Viena. Es un quinteto vienés que viene con un pianista. Entonces van a ser obras de Mozart, de Beethoven, Mahler y otros autores. Cuando usted me decía recién de que la gente no está muy acostumbrada a pagar por este tipo de conciertos, yo coincido absolutamente con usted, pero creo saber por qué es esto. Porque es una música que no se le da la difusión que merece tener. Yo creo que no por parte eso. De Mozarteum, no, yo creo que, digamos, cuando yo era maestra, tenía, chicos de segundo grado y supongamos, yo los hacía escribir y escribían cuentos y todo lo demás. Y una de las cosas que hice era que escucharan Pedro y el Lobo. Ah, qué obra hermosa. Y bueno, que debería ser obligatoria en toda la escuela. Y fue fantástico, digamos, la respuesta que hubo de los chicos. O sea, que creo que todo el chico, y yo le decía, estaba en Mariano Moreno en la escuela que es la Francisco de Argañarás, y que bueno, que tuvo una gran aceptación, y es un asunto así como el hábito, tener el hábito de escuchar otras músicas. El otro día el maestro entró casi que nos ha donado un cuadro para que hiciéramos como colaboración. Él decía que, bueno, voy a decir él decía, yo tengo un amante. Y le digo, qué bien, bueno, sí, felicitaciones. Entonces me dice, bueno, es Mozart, porque todos los días yo lo pongo a Mozart cuando yo estoy pintando. Hay un libro que se llama El efecto Mozart. El efecto Mozart. Claro que sí. Ese libro, yo lo leí. Y claro que sí, porque es como que yo creo que la música clásica desarrolla un orden, una logicidad, algo que hace bien a la mente y al cerebro. Y ojalá en las escuelas o como materia de educación se pusiera algo de eso. Nosotros que hicimos Cuando yo hablo de talleres... difusión, yo me refiero también a esto. Córdoba, Salta, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, por citar algunas ciudades, tienen el hábito de llevar las grandes orquestas a los lugares públicos. Sí. Y hacen megas conciertos públicos. ¿Públicos? En las plazas, gratis,
y no hacen Delirio Tropical. No, hacen Mozart, hacen Beethoven, Vivaldi, o lo traen, o lo han traído a Plácido Domingo, o esto, Subinmeta, bueno, todos ellos, Barenboim, que han estado ahí, y es cierto. Ahora, el Mozarteum, nosotros ojalá lo pudiéramos traer, ¿no es cierto? ¿Sabe qué sería lo fantástico? Pero no, lo fantástico es trabajar juntos. Esos grandes espectáculos de música clásica, como ha sido el otro día de la Filarmónica del Teatro Colón. Sí, por supuesto. No, entonces, el sábado a la noche. Entonces ofrecen esto. Y el director, dime que yo lo había oído ya en el Teatro Colón, transmite esa cosa por la música que es increíble. Pero ahí está. Usted me pone el ejemplo de la Filarmónica de Buenos Aires. ¿No hubiera sido más lindo la Filarmónica en la Plaza Vilca? Por lo menos, a ver, es otro costo. Está claro, bueno, ahí está clarísimo eso. Claro, digamos, hay costos en los espectáculos al aire libre que sí, son fantásticos, pero ¿qué pasa? Hay costos terribles, aún para los gobiernos, ¿no?, de las infraestructuras, porque tienen que armar. Yo, por ejemplo, estuve en ese de Plácido Domingo. En el Obelisco. En el Obelisco. Bueno, ¿qué pasó? Era todo una instalación, un escenario como el del Colón, bueno, no digo así, pero un escenario fantástico. Después era toda la gente, todas las gradas, todo eso y el sonido. Claro, sí. Pero en la Plaza Vilca es otra cosa. Pues la Plaza Vilca quizás es más chica, ahora, y sería... De cualquier manera hay que poner... Costo. No, pero de todas maneras la cuestión de tarimas, es decir, sí. Aquí no existen, hay una, ¿cómo decirle? En Jujuy nos faltan muchas cosas, mucho de tener decisión. Decisión de hacer. Bueno, decisión, por supuesto. Y el ¿no? único que puede hacer en la Plaza Vilca o en la Plaza Belgrano o en lugar abierto un concierto de estas características para que vayan 20.000, 30.000 personas es el Estado, nadie más. No lo puede hacer. No lo puede hacer ninguna asociación privada. Y es obligación del Estado hacerlo. Bueno, ojalá. La posición que tienen la obligación de hacerlo. Ojalá. Ahora, lo bueno, yo me alegré, digamos, muchísimo por esto, porque en cierto sentido fue como el Mozarteum se vio, dijo, sembró una semilla que está aquí a los 36 años o algunas veces dando frutos. Muchos de los músicos que estaban ahí habían venido en conciertos para el Mozarteum o dando clases para el Mozarteum, para los chicos, que esas clases han sido siempre gratuitas, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que lo que le faltaba, aquí hay un montón de chicos que empezaron a estudiar música clásica y que están en música clásica y que están formando orquestas. Bueno, está en la Orquesta del Bicentenario, la primera, Orquesta Infanto Juvenil, la de la Escuela de Música. Hay muchos Infanto chicos. Juvenil, yo he visto algunos chicos que son extraordinarios. Bueno, dos de los chicos, a ver, de ahí está la chica Rueda, que es chelista ahora de la Camerata Jujuy. Estuvo un chico, Manuel Mercado, estuvo otro chico... El concertino. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es muy bueno. Y el chiquito es el que le llamamos el Beethoven. El concertino es extraordinario. Bueno, ahora ese chico se tiene que presentar algún día para las becas del Mozarteum argentino, porque ellos se han presentado y han ganado. Y el flautista que actuó el otro día y que lo destacó, el chico Romero, también fue becario del Mozarteum argentino.
Y le digo, sin pasar por nosotros, o sea, el mérito que han tenido estos chicos ha sido que han sabido que se largaba la beca y han sido capaces de competir con los mejores. Eso es lo valioso. Qué talentos que hay, ¿no? Qué talentos. Y nosotros nunca pudimos hacer algo, digamos, nosotros tirábamos así la idea, pero no podíamos darle continuidad. Y ahora hay algo maravilloso, porque muchas veces conversé con chicos de la infanto-juvenil y logré ver algo que era extraordinario. No habían intereses contrapuestos entre la música clásica y la música de Jujuy. Decía, yo también hago carnavalito, hay los bailecitos, guaynos, taquirari. Y bueno, una cosa extraordinaria. Cuando nosotros presentamos el libro, que es un libro que nos donaron para Jujuy, para el Mozarteum, quien actuó fue la Orquesta Infanto-Juvenil, que tocó música clásica y al último hizo un carnavalito o música de aquí, con Erques también. O sea, digamos, eso no obsta, no es cierto, una cosa con la otra. Silvia, una última pregunta, sí. Ya vamos mal a su intimidad. Cuando usted está en su casa, agarra un libro para leer, ¿qué disco pone? A ver, yo soy cuadrada, ¿no? Yo si me pongo anteojos no oigo. Ah, bien. O leo o escucho. O leo o escucho. ¿Y cuando escucha? Entonces, cuando escucho, en todo lo que yo hago, soy bastante, será que soy geminiana, tengo libros aquí que empiezo, otros que acabo en un idioma, en otro idioma, y con la música me pasa lo mismo. Un día tengo ganas de leer esto, de escuchar esto, otros días esto, otros días, me acordé de un CD que me regaló Félix Sayo, el violinista del cuarteto Beethoven, y lo pongo porque me acuerdo de Félix Sayo, o de I Musici. Son cosas, momentos. Son momentos. La verdad que son momentos. ¿Lee en español y en qué más? Bueno, en italiano y en inglés y en francés. ¿Qué le gusta más? Porque siempre he sabido... linda, ¿no? La poesía italiana es muy linda. Sí, para mí todo es lindo. La verdad que no tengo nada de científico, pero también me interesa todo lo científico. Es decir, soy como demasiado así, pero me interesa todo. Silvia Cornejo, muchísimas gracias por haber venido para darle este rato al Mozarteum, ¿no? Que es realmente una cosa maravillosa. Y yo agradecer a todos, porque la verdad es que se han ido incorporando gente, la gente que lo fundó y que tuvo la visión aquí, ¿no es cierto? El recuerdo de... Cortito, ¿sí? La gente que quiera hacerse socio del Mozarteum, ¿dónde va? Puede ir a la sede del Mozarteum, que es en la Madrid 250. Estamos atendiendo en este momento martes, miércoles y jueves de 18:30 a 20:30. Bien. ¿No? Se pueden hacer todavía socios. Y bueno, ahora tenemos esta Kammer Symphony, que es el domingo a las 20:30 horas. Puntual. 20:30, porque hay que ser puntuales. Sí, ahora es 20:30 porque es domingo y por unas cuestiones organizativas lo hemos adelantado una hora, que por favor los socios lo tengan en cuenta también, ¿eh? Y que lleguen temprano. Bueno, siempre les pedimos. Muchísimas gracias, fue la verdad y un gusto estar contigo, estar aquí. Muchas gracias por haber venido a estos extraños en la noche. Sí, cómo no. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y será Dios mediante hasta el próximo jueves cuando por esta señal, la de Canal 2, sigamos haciendo Extraños en la Noche. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.